Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo en otra cápsula de Luz de Hogar. En esta oportunidad voy a hablar de algo que es muy común y que lo observo más frecuentemente de lo que desearía. Es el tema del pedir perdón, de las disculpas. Y en estas épocas en donde se cae mucho en una mirada muy narcisista del tema, tanto de la persona que pide disculpas como de quien las recibe, al final no resulta en una construcción del vínculo propiamente tal, porque ambas partes, tanto el que pide las disculpas como el que las recibe, son narcisistas. Igual, de hecho, los videos de narcisismo no es algo que a mí me agraden mucho porque los comentarios clásicos de esos videos reflejan que las víctimas del narcisismo propiamente tal son iguales o quizás más narcisistas que el mismo narcisista. Entonces es como, no sé quién es peor, si el victimario o la víctima. Porque el hecho de querer vengarse con la misma o más crueldad que la que experimentaron, igual revela mucho de cómo percibe la realidad esa persona y cómo, qué tan centrada en sí misma está. Y bueno, con respecto a este tema, esa sería como la introducción. Y creí necesario publicarlo porque es algo que he visto que no se toma como muy en cuenta, o quizás nadie lo ha observado, o quizás sí haya alguien que lo ha observado pero no se atreve a decirlo. Entonces aquí estoy yo diciéndolo, poniéndolo a la vista, porque me llama la atención. Por ejemplo, hay veces que la gente cuando pide disculpas, si es una disculpa sincera, es la disculpa que mira la realidad del otro. Incluso el estímulo para pedir disculpas tiene que ver con una alta autopercepción de sí mismo, y también implica el saber ver al otro en su propia dimensión y en su propia cultura. Y quien recibe las disculpas tiene que entender también que el otro es otra persona, que no es alguien, un satélite que orbita en torno a él y que entiende a priori lo que le molesta o lo que le pasa, porque son personas distintas. Y eso, por lo general, por eso no siempre el pedir disculpas hoy en día funciona, porque al final el que las recibe es una persona muy centrada en sí misma, que es incapaz de entender que la persona que te está siendo sincera contigo, que está pidiéndote disculpas, es un mundo diferente al tuyo. Y si cometió un error contigo es precisamente por ese hecho, porque entiende la realidad de una manera diferente a la tuya. Y eso es lo que igual me genera cierta impotencia, porque observo que es imposible construir un vínculo hoy en día, porque tanto el poner un límite, o sea, decir, oye, esta situación me genera una molestia, no me gusta cómo te estás comportando, de una manera que incluso tratas de ser como comprensiva con el mundo de la otra persona, y que la otra persona aún así lo reciba con hostilidad, es porque en el fondo lo que importa a esa persona es solamente lo que a ella le conviene y le sirve, pero no el hecho de generar un vínculo contigo, de entender, de tener principios parecidos para poder llevar a cabo un vínculo. Igual hay un poco de esperanzador en estos hechos, cuando a mí me han sucedido ciertas situaciones así, en donde sé que la he cagado, que he cometido un sincericidio
o he hecho algo que sin querer he pasado a llevar la sensibilidad de alguien, trato de entender un poco a la otra persona y trato de pedirle perdón desde esa perspectiva. Hay veces que mi observación no es tan perfecta y cometo el error de precipitarme a veces a pedir una disculpa que no tiene mucho que ver con la realidad que está viviendo la otra persona. Y en ese error está esta reflexión, porque hay veces que los errores nos revelan muchas cosas que antes ignorábamos. Entonces, y parte del sentido de esta cápsula es ese, del valorar más el error de lo que la sociedad actualmente valora. Hoy en día el error es como algo muy menospreciado. De hecho, vivimos en una sociedad que es súper autoeditada, que detesta el error, detesta la vulnerabilidad que los expone a cometer una equivocación. Hoy en día pareciera que nadie se quiere equivocar, nadie se equivoca, o sea, si cometen un error en realidad es la culpa del otro, o del entorno, o de las energías místicas del más allá, no sé, siempre es culpa de un otro. No hay una responsabilidad asociada al error. Y es que en cierta medida puedo entender esa vulnerabilidad porque todos las hemos experimentado, yo también me incluyo, porque el error también conlleva a que el entorno sea hostil contigo. Como que casi es como un pecado equivocarse, un crimen. No te puedes equivocar, no puedes ser un ser humano. Tienes que hacerlo todo perfecto porque si no te van a caer las penas del infierno. Entonces, claro, en ese contexto así tan hostil, obviamente el error se ve como algo horrible, es como que miedo cometer un error, ojalá ser perfecto y no cagarla con nada ni con nadie. Y ese es el principal problema. Y entonces, cuando nos enfrentamos a una realidad en donde, todos temen cometer un error, 2, la víctima tiene siempre la razón, nunca se le cuestiona nada a la víctima, y 3, el clásico señalamiento del otro es como que hoy en día cualquier random puede diagnosticarte de narcisismo de manera gratuita, solamente por el hecho de no hacer las cosas a la manera de ellos. Y eso igual es algo que es muy usual observar hoy en día. Todos se jactan como de psicólogos sin haber estudiado la carrera de psicología y con la potestad de señalar gratuitamente a quién es narcisista y a quién no, según cuán complacidos se encuentren de cómo es la otra persona con ellos. Como que esta es la sociedad de la complacencia. Si no me complaces, no me sirves. Es como una cosa así. Entonces, para cerrar, así como hay que saber pedir perdón, observando al otro, es como un ejercicio de observación porque es difícil conocer y entender al otro. Hay veces que incluso uno la caga pidiendo disculpas. Entonces uno se pide disculpas de las disculpas que hizo porque no las supo dar porque hubo una carencia de la observación, hubo una carencia de reflexión personal, de autoconocimiento, porque el pedir disculpas requiere autoconocimiento, una inspección interior profunda, fina, no es algo que cualquiera sea capaz de hacer. Y el cómo recibes también el perdón. Si alguien la cagó contigo, ¿cómo lo recepcionas? ¿Desde la soberbia, así como humillándolo al otro? ¿Desde la comprensión de que la otra persona es un universo completamente distinto al tuyo y ahora recién se está dando cuenta de que en realidad la hizo mal y quiere compensar de alguna forma? Lo otro, la forma también correcta de pedir perdón es buscar la forma de compensar a la otra persona que vivió el malestar. De alguna manera que sea como beneficioso para la persona y a la vez conlleve a
a un compartir y a un conversar. Porque lo valioso de la vulnerabilidad y del error como vulnerabilidad es que nos lleva a conectarnos como seres humanos, como personas que somos imperfectas, que somos mundos diferentes, pero aún así, si tenemos un punto en común, como tener principios relacionados al respeto, a la lealtad, a la justicia, a la honestidad, si hay un punto en común relacionado con eso, podemos resolver una situación llegando a un punto medio, porque no podemos llegar y negarnos a nosotros mismos a la hora de disculparnos con la otra persona. Tenemos que estar en el vínculo sin desaparecer nosotros. Es como, te veo, pero no por el hecho de verte me voy a disolver yo. Por eso es importante un punto medio. Es el estar con el otro sin dejar de ser un yo. Eso, queridos amigos y amigas, bueno, queridos y queridas, no, la palabra amistad es como hoy en día es como que suena tan un poco pesada en el sentido de que igual exige compromiso, exige principios, exige comprensión, y el llegar a un punto medio que muchas veces hoy en día se confunde, se malentiende y no se dialoga. Eso, hasta una próxima entrega, y recuerden siempre que siempre son bienvenidos y bienvenidas en casa. Muchas gracias.